¿Qué tan grandes son los retos ambientales a los que nos estamos enfrentando? Gustavo, por favor, me gustaría empezar contigo. Hola, buenos días, Franco. Muchas gracias por la invitación a este foro de energía de Neurón. Para Greenpeace es muy importante participar de estos esfuerzos y estas conversaciones. Sí, como tú estabas introduciendo ahora el tema, digamos, los retos principales que nos enfrentamos como humanidad en materia ambiental tienen que ver con el cambio climático. Estamos hablando de retos enormes porque de lo que se trata es la sobrevivencia de la humanidad sobre la Tierra. Estamos hablando de una escala mundial, sobre todo porque lo que se busca, la comunidad internacional que está dedicada a estudiar este tema de la problemática del cambio climático, es de estabilizar un sistema climático que está totalmente trastornado por la gran acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta acumulación es una acumulación inducida por el hombre, como tú decías hace un ratito, que comenzó de manera tibia con la revolución industrial y se aceleró tremendamente, ya sin control, desde fines de los años 60 del siglo pasado. Y esos gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, siguen siendo emitidos a grandes cantidades y como resultado, la temperatura de promedio del planeta sigue aumentando. El año pasado, 2022, lo que se considera que es la autoridad científica en esta materia asociada a Naciones Unidas, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o conocido por su sigla en inglés, que es el IPCC, presentó un documento de síntesis sobre las investigaciones más recientes que hicieron este cuerpo de científicos de todos los países, alrededor de 1000 científicos y científicas de todos los países que estudian diferentes vertientes relacionadas al cambio climático. Entonces el panel concluye este reporte de síntesis de una manera muy alarmante, diciendo que la evidencia científica acumulada es inequívoca y que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Entonces estamos hablando de un desafío civilizatorio, de una crisis planetaria. Y además el IPCC agrega que cualquier retraso en la acción global concertada y anticipada hará que se pierda una breve y rápida oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. Por esto, esta insistencia, que tú también mencionabas, de esta década de oportunidad, ¿no? Esta década que va del 2020 al 2030, que ya tenemos 3 años, estamos en el tercer año de esa década, y que es importante que de aquí al 2030 se tomen las medidas más radicales para poder detener este problema de dimensiones globales, ¿no? A inicios de este año también, en el Foro Económico de Davos, el profesor Johan Rockström, él es un investigador del Instituto de Potsdam sobre impactos de cambio climático, es una de las también referencias académicas más importantes en estos temas, explicó ante las personas, hasta los empresarios más importantes que se dan cita en este foro de Davos, que de los 16 elementos críticos que regulan el sistema climático mundial, 9 ya están mostrando signos de inestabilidad. Y más aún, 4 de esos elementos ya están en riesgo con un aumento de la temperatura de 1.5 grados. Esta referencia al 1.5 grados, pues bueno, es lo que la comunidad internacional se ha puesto como límite más optimista, bueno, digamos, deseable en materia de aumento de la temperatura global para fin de este siglo. No obstante, hoy por hoy, si no me equivoco, el aumento de la temperatura promedio ya está en 1.3, está muy cerca de ese 1.5. Y volviendo a estos elementos críticos, este investigador señalaba dos. Por un lado, las capas de hielo de Groenlandia y los macizos de hielo que se encuentran en la Antártida Occidental. Lo que él dice es que con un aumento de 2 grados en la temperatura promedio, lo cual estamos bastante cerca, estos macizos de hielo se estarían derritiendo y volcando al mar tal cantidad de hielo y agua que el nivel promedio del mar estaría aumentando en 10 metros, lo cual es tremendo, es terrible. Estamos hablando de 10 metros. Podemos pensar sin lugar a dudas que, por ejemplo, la parte sur del Golfo de México, en los estados de Tabasco
y de Campeche estarían quedando por debajo del nivel del mar. Ya estamos viendo, digamos, consecuencias y los impactos del cambio climático, por ejemplo, en el estado de Tabasco. Greenpeace con otras organizaciones ha estado documentando desde el año pasado y la semana pasada también cómo el nivel del mar está comiéndose la línea de costa en la comunidad del Bosque, que está a la desembocadura del río Grijalva, por ejemplo. Muy cerca, por cierto, de la refinería de Dos Bocas. Entonces, estamos hablando de un problema de magnitudes planetarias, estamos hablando de una crisis civilizatoria, estamos hablando de extinciones masivas, de contaminación del aire, como se decía en la presentación de Eduardo al principio, siendo el área metropolitana de Monterrey una de las peores de nuestro país, lamentablemente, alteración irreversible de ecosistemas y las funciones vitales que estos ecosistemas proveen para nosotros como seres humanos que habitamos en este planeta. Entonces, digamos, esta crisis planetaria con una inestabilidad en el sistema que regula el clima global es como el principal reto, aunque si bien todo esto parece como muy catastrófico, también al mismo tiempo sabemos qué hay que hacer para poder evitar los peores escenarios. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es acelerar la transición energética, de la cual también se estaba hablando al principio, porque ha quedado claro que seguir apuntalando el desarrollo de las economías de los países en los combustibles fósiles no nos lleva a ningún lugar viable para la vida en el planeta. Ya lo estamos constatando desde hace varios años. Entonces, esta transición energética tiene que ser radical y tiene que ser muy rápida, porque nos estamos quedando sin tiempo. Una de las metas principales, y ahí es donde también radica ya un reto más concreto, es dejar de lado los combustibles fósiles para el año 2030. Y cuando hablamos de combustibles fósiles, no solo estamos hablando del carbón o del petróleo, también estamos hablando del gas. Y a Greenpeace le preocupa mucho cómo México se está anclando cada vez más en el gas proveniente de Estados Unidos. Entonces, el desafío es mayor para un país como México, donde su anclaje a los combustibles fósiles es tan sólido que va a ser mucho más difícil poder hacer esta transición de manera rápida como se requiere. Entonces, este sería como quizás mi primer comentario.